Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de estas Palabras del Corazón. Este programa para compartir distintas temáticas, distintas reflexiones, distintos puntos de vista, maneras de comprender la realidad y hacer que circulen para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Porque aquí, como lo decimos siempre, no compartimos verdades únicas, verdades finales. Compartimos apenas unas voces más, entre muchas otras. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy continuaremos conversando sobre los movimientos culturales como vehículo de cambio. Una mirada sobre cómo la cultura penetra en nuestra vida cotidiana y genera modificaciones en nuestras relaciones y en la manera de entender el mundo. Y lo estamos haciendo a partir de un artículo de Agnes Heller, una filósofa húngara que aportó mucho estudio sobre la vida cotidiana. En el anterior programa veíamos que después de la Segunda Guerra Mundial en Occidente moderno europeo, en esa Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Agnes Heller habla de tres grandes generaciones de movimientos culturales: la generación existencialista, la generación alienada y la generación postmodernista. Pues vamos a avanzar un poco en esa comprensión de estas generaciones de manera breve en este artículo de Agnes Heller, aquí en estas Palabras del Corazón. Dice Agnes Heller: los movimientos culturales modernos aparecieron por oleadas, y esto sucedió así por la sencilla razón de que la nueva generación tenía que hacerse adulta, tenía que crear una nueva institución imaginaria para ser capaz de tomar el relevo de la generación anterior. La primera ola se inició tras la guerra y alcanzó su punto decisivo a principios de la década de los años 50. La segunda oleada tuvo origen en los acontecimientos que ocurrieron a mediados de la década de los 60 y culminó en 1968, pero continuó creciendo hasta mediados de la década de los años 70. El tercer movimiento surgió en la década de los años 80 y todavía no ha alcanzado su cenit, aunque está hablando de un escrito de la década de 1990. El segundo movimiento surgió a raíz del primero y el tercero a raíz del segundo, es decir, cada movimiento, cada oleada cultural, la que sigue, recoge elementos de la anterior, están conectadas, no se anulan unas a las otras, tanto en un sentido de continuación como en el sentido de inversión de los signos del movimiento anterior. Al responderse mutuamente cada una de estas oleadas, cada oleada continúa la pluralización del universo cultural en la era moderna, así como la destrucción de las culturas de clase tradicionales en Europa, esas culturas de las élites de tipo aristocracia o la cultura que podríamos denominar burguesa, e inclusive, dice Agnes Heller, se hacen modificaciones y cierta destrucción en las culturas de los sectores trabajadores, porque están cruzados por estas oleadas culturales nuevas. Aún más, cada oleada, dice Agnes Heller, añade un nuevo estímulo al cambio estructural en las relaciones intergeneracionales. Esto último no es independiente de lo anterior, ya que el cambio estructural en las relaciones intergeneracionales no es sino otro modelo de vida cotidiana que conduce hacia el relativismo cultural. Los términos olas y generaciones son más precisos que el término movimiento. Aunque las olas consistían en movimientos sociales y culturales, ciertos movimientos continúan una trayectoria recta a través de distintas generaciones. En lugar de aparecer en olas, el feminismo es, por ejemplo, más claro. En la cresta de estas olas, los movimientos que son compañeros de viaje
de la tendencia principal se inclinan por regla general a fundirse con los anteriores, para desconectarse de estos solo de forma provisional. Además, una ola más amplia, que es la suma total de los movimientos que surgen conjuntamente con ella y que se funden unos con otros al alcanzar su punto máximo. Si son como olas generacionales que están marcando un estilo, una manera cultural diversa y compleja internamente que va marcando cada generación. Y dentro de esa ola hay muchos movimientos culturales, pero cada ola da como el matiz, la marca generacional a un ambiente cultural en una época determinada, en una cultura determinada, en una región determinada. Normalmente, dice Agnes Heller, los movimientos encuentran resistencia, provocan contramovimientos, pero hasta ahora los propios contramovimientos llevan la marca de las olas que han hecho que emerjan a la superficie. Es decir, como que cada ola es el ambiente cultural de una época. Y dentro de esa ola, muchas culturas diferentes comparten cosas en común porque están marcados de alguna manera por esa ola, por el ambiente general de esa época. Para decirlo de una manera, ejemplificar en concretito, si uno mira la ropa como expresión cultural de los movimientos vinculados a las pandillas que estaban recogiendo experiencias del hipismo europeo en Bolivia en la década de 1970, inicios de 1970, y mira las ropas que utilizaban grupos como la Cuyahuada de los Rebeldes en la entrada del Gran Poder en La Paz, que estaban modificando la ropa de la Cuyahuada, poniéndole el botapiancho, que era la moda de ese entonces, incorporando el pelo largo, los extraños del pelo largo aparecerían ahí en las Cuyahuadas, el pelo largo en la moda de la Cuyahuada. Se va a dar cuenta que esas ropas, esa simbología de la Cuyahuada, de los rebeldes y de los movimientos hippies vinculados a las pandillas nacientes en La Paz, para citar un ejemplo, tenían, a pesar de ser movimientos culturales diferentes, tenían cosas en común, cosas parecidas. Y sigue diciendo, eso sería un poco el ambiente de la ola, de una ola generacional, en el que se visibilizan varios movimientos culturales, nos está diciendo Agnes Heller. Y ella continúa diciendo, y lo que es quizá más interesante, incluso las personas, son las manifestaciones de acción social y las instituciones que aparentemente no tienen nada que ver con las olas, que mantienen algo en común con ellas, sin embargo. Al menos participan también en esos cambios de la institución imaginaria social de la que la ola es una expresión. Veamos esas tres olas europeas. En este momento y en este programa vamos a detenernos, me imagino que en un par. La primera, la generación existencialista. La generación existencialista fue la primera y la más cerrada. La rapidez con la que el mensaje de Sartre, aunque no necesariamente su filosofía, penetró en la mente de los jóvenes de Europa Occidental y hasta cierto punto en las mentes de los jóvenes de Europa Central y del Sur, no carecía de antecedentes. El movimiento romántico se extendió tan rápidamente como el movimiento existencialista. Y todo esto había sucedido hacia más de un siglo. Lo que, sin embargo, no tenía precedente era el carácter del movimiento, y aún más, la circunstancia que solo se puede percibir retrospectivamente, de que la ola existencialista fue el primero de una serie de fenómenos extremadamente chocantes en la historia occidental durante la segunda mitad del siglo XX. El carácter sin precedentes del movimiento se debía a su situación histórica. Este movimiento, el existencialista, parecido al romanticismo, surgió inicialmente como una sublevación de la subjetividad contra la osificación de las formas de vida burguesas, contra las restricciones normativas y ceremoniales arraigadas en esta forma de vida. La rebelión de la subjetividad tuvo una implicación política, pero no de forma más explícita que los movimientos románticos anteriores. Pero con antelación se había experimentado el cataclismo de totalitarismo, que había tenido como efecto el que la experiencia virtual de limitación tan típica de la modernidad se convirtiera también en una experiencia de libertad personal. Sin embargo, la libertad de la persona como ser limitado ya no era suficiente como noción de libertad. La libertad tenía que politizarse. A esto hay que añadir la culpabilidad de la colonización y la experiencia de la descolonización, especialmente en ese momento del proceso africano.
En esa experiencia se combinaron la politización de la libertad y la relativización de la cultura occidental y burguesa. Había una crisis en la idea de esa cultura burguesa que había marcado el estilo de vida en Europa, esa cultura burguesa occidental europea. Y hay una politización de la libertad. La libertad ya no es solo un tema humano, personal, sino es un tema político. Todo esto se extendió por Europa en una serie de prácticas culturales. La actitud de escandalizar al burgués es precisamente el gesto que hace que hombres y mujeres en rebelión dependan de lo burgués. Pero en la ola existencialista ya no estaba presente esa famosa actitud de épaté. Lo que importaba ahora era hacer las cosas a nuestro modo, poner en práctica nuestra propia libertad. Sartre y los otros mandarines franceses fueron los directores de orquesta, pero había mucho más que ellos. Hombres y mujeres jóvenes, intoxicados por la atmósfera de posibilidades ilimitadas, empezaron a bailar de forma existencial, a amar de forma existencial, a hablar de forma existencial. Dicho de otro modo, estaban empeñados en liberarse. Esa es la primera ola de las nuevas generaciones, las configuraciones culturales juveniles fuertes en Europa, la ola del existencialismo. En ella nos vamos a quedar en el programa de hoy. El programa de mañana le vamos a dedicar a conversar sobre la ola de los alienados que denomina Agnes Heller y el posmodernismo, para después centrarnos en mirar las épocas un poco más contemporáneas, aunque estamos hablando de un texto todavía de finales del siglo XX. Gracias por acompañarnos en este viaje a estas palabras del corazón, compartiendo hoy estos días con Agnes Heller.